todo transcurre en el desierto. Inmediatamente pensamos desierto, tiempo de preparación, tiempo de camino hacia la tierra prometida. Inmediatamente tenemos que ubicarnos en contexto de éxodo, odos, camino, salida y todo lo que el desierto significa en el Antiguo Testamento. En personajes del desierto como Juan Bautista y como tantos otros personajes que en el desierto, Elías, por ejemplo, el mismo Moisés, cumplieron su papel. Pero aquí también entonces se nos presentó a Jesús que fue al desierto y que fue al desierto precisamente a encontrarse con Juan Bautista y que recibe ese bautismo. Ese bautismo que se nos narró en Marcos capítulo 1, verso 9 y siguientes, recalquemos lo siguiente, es la unción como Mesías para su misión. ¿Qué es el bautismo? La unción como Mesías para su misión. Es más, Mesías en hebreo significa literalmente eso, ungido. Es lo mismo que en griego, Cristo. Mesías y Cristo y ungido son sinónimos. Es lo que se hacía con los reyes, es lo que se hacía también con los profetas. Entonces se les ungía con aceite perfumado como signo de que la presencia de Dios los penetra, llega hasta ellos, los unge para la misión. Mientras que el agua tiene un claro simbolismo de la vida, el aceite tiene, y también de la vida y como vida del Espíritu de Dios, el aceite también tiene el sentido del simbolismo de la presencia de Dios, pero un simbolismo muy especial, un simbolismo capaz de penetrar aún la dureza de la piedra. Usted puede hacer el experimento, saque una piedra del mar o de cualquier río y pueden haber pasado cientos o más años sobre esa piedra y cuando usted la parte, ¿cómo va a estar esa piedra? Seca. Por fuera estará mojada un ratico, la pone al sol y se seca. ¿Y por dentro cómo va a estar? Seca. En cambio, si usted esa piedra la coloca un par de días, quizás una semana, la hunde en un barril de aceite, la saca después y la parte, ¿cómo va a estar? ¿Cómo? Impregnada de aceite. El aceite llega hasta lo hondo de esas moléculas ahí que corresponden a la piedra y la van penetrando. Entonces, esas características que ya desde antiguo se conocían, se aplicaban a la realidad del ser humano. Entonces, el aceite que penetra, entonces se asoció con la salud, se asoció con el deporte, se asocia con una serie de cosas y entre otras, precisamente de ahí viene la expresión Mesías, le dije también Cristo, y así entonces sobre los sacerdotes y sobre los reyes, sobre los profetas también, entonces se ungía como signo de que es la presencia de Dios que va hasta lo más hondo. Vea, le estoy dando ideas, eso es lo que necesitamos para nuestro corazón de piedra, ¿qué? Meterlo en aceite, ¿cierto? Pues si es aceite hirviendo, hay otra serie de consecuencias. Pero entonces que sea un aceite perfumado, entonces signo de la unción del Espíritu de Dios que penetra y cambia nuestros corazones de piedra. Entonces el bautismo tiene ese sentido. Recuerde que bautismo significa sumergir. Entonces Jesús es sumergido en el agua, se abre el cielo, el Padre lo acredita, lo unge, lo muestra, lo presenta como el lleno del Espíritu de Dios y lo lanza a esa misión. Escuchemos por ejemplo lo que dice San Marcos ahí capítulo 1, versículo 9 al 11, cuando nos va a presentar el bautismo. A ver en otra versión. Por aquel entonces vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba sobre él. Entonces
se oyó una voz que venía de los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. A continuación, el Espíritu lo empujó al desierto y permaneció allí 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Palabra del Señor. Del bautismo pudiéramos hablar muchas cosas. Concretémonos en unas pocas. Todas las culturas han relacionado con razón y por simplemente la experiencia humana del nacimiento y la experiencia humana del sobrevivir, el vínculo directo que hay entre el agua y la vida. Tanto que hablar de agua es de alguna manera hablar de vida, y no tener agua significa no hay vida, no hay vida. Entonces, en todas las culturas se ha asociado natural, lógicamente, la experiencia de la vida con el agua. El pueblo de Israel también lo hizo. Y lo hizo también de una manera muy ritual, continua, a través de los baños de purificación, mikvet, baños de purificación. Cuando vuelvan ustedes a Israel por todas partes van a encontrar que la arqueología ha sacado esos baños de purificación. Uno va descendiendo a ellos, el agua tendría que ser agua corriente, agua de manantial o agua corriente, o agua que entonces va corriendo, entonces llena esos baños que son como el estilo de unas bañeras nuestras, se baja, se sumergía, y esos eran baños de purificación. Baños rituales que se hacían con motivo de muchas cosas, antes de las oraciones, antes de comidas especiales, en fin, eran muy comunes. Pero el bautismo es algo muy diferente. Inclusive el bautismo de Juan Bautista es muy diferente. Este bautismo de Juan Bautista solo se hacía una vez, mientras que los baños de purificación se hacían cantidad de veces y por muchos motivos. Este se hacía una sola vez. Este se hacía en el agua corriente del mismo río Jordán. Se hacía para prepararse y para indicar con ello que se hacía verdaderamente parte del pueblo de Israel, Israel, el pueblo que espera a Dios, el pueblo que ve a Dios, el pueblo elegido, y que convierte su vida a la Torá del Señor. La predicación de Juan Bautista, predicación de profeta, estuvo siempre vinculada a eso, a volver a la ley, a volver a los preceptos, a volver a ser de verdad el pueblo del Señor. Y ese bautismo para conversión de los pecados se hacía pues allí en el río Jordán una sola vez. Allá fue Jesús. Entonces se discutía por qué, si él no tiene pecado, ¿por qué? Y desde siempre entonces, inclusive otro de los relatos del bautismo nos dirá que el mismo Juan Bautista le dice al Señor, yo no soy digno de bautizarte, y él dice, conviene que cumplamos con toda la ley. Entonces siempre se ha visto es Jesús que asume el pecado del hombre. Jesús que al asumir la naturaleza de Adán, el pecado del hombre, precisamente para redimirlo, para liberarlo, asume toda la condición del hombre y prefigura de una vez lo que va a ser el bautismo definitivo en su Pascua. El bautismo cristiano en realidad no es el bautismo en el Jordán. El bautismo cristiano, como San Pablo muy bien lo explica en la carta a los Romanos, es el bautismo en la Pascua, ser sumergidos en nuestro Señor Jesucristo. Este bautismo, pues, de Jesús, allí en el río Jordán por Juan Bautista, hay que asumirlo como quien asume la plenitud de la naturaleza humana y cargando con la realidad de pecado y limitación de la naturaleza humana, el que se hizo pecado por nosotros sin haber cometido pecado. Entonces asume esa historia, pero también el que asume toda la historia de la revelación. Ya San Marcos y todos los evangelistas resaltarán que la obra de Jesús es una obra que hay que entenderla en relación a toda la historia de la revelación de la salvación de Dios, la ley y los profetas. Cuando Jesús pues va a hacerse bautizar por Juan, acredita que el bautismo de Juan
es verdadero. Acredita que la palabra de Dios a través de Juan y los profetas es la palabra de Dios para el pueblo. Acredita la ley y los profetas. Asume la revelación de Dios en la ley y los profetas. Entonces, al asumir toda esa revelación, Jesús presentándose ahora como el Mesías, así lo va a presentar el Padre, se abren los cielos. ¿Cómo así que se abren los cielos? Es una expresión muy bonita. Los cielos es una manera, un circunloquio, una palabra alrededor de para no mentar el santo nombre de Dios. Abran los cielos, es que Dios abre los cielos, las compuertas, todas imágenes antropológicas, antropomórficas, para mostrar que Dios entra en contacto con el hombre de una manera especial. Israel creía que de un tiempo en que Dios caminó con el pueblo, en el Éxodo, en que Dios habló cara a cara con su pueblo a través de los profetas, por la dureza y el pecado del pueblo, como que llegó un tiempo en que se cerraron las puertas del cielo. O sea, como que Dios cerró las compuertas del cielo y decían, ya no hay profetas entre nosotros. Y esos 2 siglos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, fueron siglos donde el pueblo se quejaba que ya no se escucha la voz de los profetas, sino un simple eco de esa voz lejana que es la sabiduría, la reflexión de los sabios. Pues ahora lo dice explícitamente, se abren los cielos y el Espíritu de Dios en forma de paloma. Hablar del Espíritu Santo solo es posible a través de signos, de expresiones que lleven a Él. Repito, hablar del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es inefable, el Espíritu de Dios es más allá de todo. Solo es posible conocerlo por los efectos. Entonces uno puede hacerse imágenes de Dios Padre, y son generalmente imágenes antropomórficas, o sea, imágenes que desde nuestra realidad y experiencia humana le trasladamos a Dios Padre. Y en mucho tienen verdad, ya que somos hijos hechos a imagen y semejanza como criaturas de Dios, y en muchas de las cosas que trasladamos nuestras imágenes a Dios Padre, entonces decimos que el anciano venerable de años, todo eso, algo de verdad evocarán, pero Dios es santo, o sea, trascendente, o sea, más allá de nuestras formas de pensar, de imaginarlo. No hay nada que pueda ser imagen de Dios fuera del ser humano. Entonces, sobre Dios Padre tratamos de hacernos unas imágenes. Sobre su Hijo ni siquiera tenemos que hacernos una imagen. Él es la imagen de Dios invisible. Él es el rostro de Dios. Él es el Verbo hecho carne, ¿ya? Él es Dios, Emmanuel con nosotros, el Verbo de la vida, en quien hemos visto a Dios, en quien lo hemos tocado, en quien tenemos acceso a Él. Del Espíritu de Dios, ¿qué decimos? Del Espíritu de Dios lo que podemos y tenemos que decir es que es la acción de Dios, es el actuar de Dios. Y si es la acción y el actuar de Dios, se conoce es por su acción y por su actuar. Por su acción y por su actuar. Entonces, en el actuar lo descubrimos es en su paso. Hombre Nicodemo, ¿cómo es eso de nacer del agua y el Espíritu? Mira, eso es como, siempre que se va a hablar del Espíritu Santo se dice es como, actúa como. Ese Ruach de Dios, ese Ruach HaKodesh, ese Espíritu Santo es como. ¿Cómo qué? Entonces es como por ejemplo el viento. Como el viento, entonces tú ves que mueve los árboles, no sabes de dónde viene ni para dónde va, pero lo conoce por los efectos. Es como el aliento de la vida. Tú distingues entre un cadáver y un ser vivo. Hace unos minutos estaba vivo y ahora ya no respira. ¿Qué le falta? El aliento de vida. Ese aliento de vida es el aliento, es como la respiración y es como la vida. Es como el agua en su capacidad de dar vida, de dar pureza, limpieza. Es como el fuego, es como paloma. No es una paloma, ni es agua, ni es fuego. Es como. Su actuar nos habla
de la presencia de Él. Entonces, ¿por qué como paloma? Porque en Israel eran muy comunes las palomas, y sobre todo las palomas mensajeras, muy utilizadas en la antigüedad para muchos usos, entre esos problemas de la guerra. Cuando ustedes vuelvan, por ejemplo, a una fortaleza como Masada, verán en uno de los costados el sitio donde criaban las palomas mensajeras, y precisamente cuando necesitaban enviar un mensaje de ahí a Jerusalén o de ahí a alguna de las ciudades, intercambiaban con las palomas de esos sitios, se las llevaban y entonces le colocaban el mensaje y ella volvía a su nido, y era lo único que entonces podía superar los ejércitos, los bandidos, las trabas que había en el camino para que no se comunicaran unas fuerzas con otras, unas personas con otras. Entonces, así como la paloma mensajera vuelve a su casa, vuelve a su nido, así el Espíritu de Dios va a su casa, va a su nido, se abren los cielos y viene a su casa, que es el Mesías, que es el ungido, que es el Hijo de Dios. Hay un texto antiguo que habla de que el Espíritu de Dios desde la creación vagaba sin tener dónde posarse, hasta precisamente este momento, donde en el bautismo de Jesús baja el Espíritu Santo como a su casa. También detrás de la paloma estarán todas las otras relaciones del Génesis y demás, pero van todas como en ese sentido. ¿Qué se nos ha dicho pues en el bautismo? Se ha sumergido. Y ese sumergirse no es solamente con el sentido de purificación. Ese sumergirse es con el sentido de morir y nacer de nuevo. El bautismo no solo ni tanto es purificación. El bautismo es sobre todo muerte y vida. Sumergir el hombre viejo, sumergir la antigua condición para que muera allá, y entonces de alguna manera el bautismo se convierte como en sitio del sepulcro para que, renacido de las aguas bautismales, surge la nueva criatura. Ahora el Señor en su Hijo Jesús abre los cielos, desciende el Espíritu de Dios y lo presenta, lo unge y lo presenta. Se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Retomando y cumpliendo citas de Isaías, por ejemplo, 42, verso 1. Entonces el bautismo es el momento donde Dios mismo presenta a su Hijo, lo presenta en público, lo unge y lo presenta. Un poco lo que también diría Jesús en el Evangelio según San Lucas capítulo 4, retomando el texto de Isaías 61:1. El Espíritu de Dios me ha ungido y me ha enviado. Sintetizando, el bautismo es ese momento de unción y entronización de Jesús como el Mesías de parte de Dios Padre. Y lo presenta ante todos los pueblos: este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, este es mi ungido. Y entonces lo presenta así como en las ceremonias de entronización de un rey, así como en la ceremonia de entronización del sumo sacerdote o de un profeta. Aquí es el mismo Padre que abre los cielos, que desciende su actuar, su espíritu, y que entonces lo presenta y dice: tú eres mi Hijo el amado, en ti me complazco. Inmediatamente está el texto de las tentaciones en el desierto. Lo que sorprende es que lo primero que el Espíritu de Dios hace, es que, cuénteme a ver qué hizo el Espíritu con el que ungió, con el ungido. ¿Se lo llevó para dónde? Qué mal gusto, ¿no? Imagínese, ¿se lo llevó para dónde? ¿Y a qué? Imagínese, ¿cómo así? Mire, aquí tenemos que entrar en algo muy importante de la vida espiritual. Nosotros tenemos a veces una noción muy superficial de la vida espiritual. Somos hijos de una cultura superficial
epidérmica, no pasa de la piel, hedonista, y nos falta peso. Somos hijos de una cultura superficial, nos falta peso. Y hablar precisamente de que el Espíritu de Dios conduce al desierto. Y este texto, que será siempre el primero, que el primer domingo, las tentaciones, será siempre el Evangelio del primer domingo de Cuaresma, lo que quiere invitarnos es a todos los seres humanos a una serie de cosas, que es las que quiero hoy reflexionar con ustedes desde acá. Lo primero, hay una manera de vivir y hay una manera de cumplir la misión fallida, falsa. Esa manera de vivir fallida, esa manera de pretender cumplir la misión falsa, con aparente bien, es aquella misión que no es capaz de vencer la tentación, que no es capaz de vencer las tentaciones. Ser humano es decir el que tiene que decidir, tal cual. ¿Ser humano es qué? Claro. Inherente a nuestra condición de ser humano, ser con capacidad de autoconciencia, ser con capacidad de proyecto, ser con capacidad de amar, ser sobrevivientes, ser en capacidad de relación, ser persona, pasa por nuestra capacidad de decisiones conscientes, libres, con proyecto. Las piedras no tienen que decidir, las galaxias no tienen que decidir, cumplen una ley mecánica, el mar no tiene que decidir. Los seres vivos, entre más primaria sea su condición, menos decisión tiene y todo es mecánico. E inclusive los seres que más pudiéramos llamar evolucionados, el tipo de decisiones que hace, entonces un león, un delfín o un perro, el tipo de decisiones que hace no es un tipo de decisiones que pase por la conciencia, que pase por el proyecto, que pase por eso que precisamente nos hace tan semejantes a Dios o hechos a imagen y semejanza de Dios. El ser humano es el único que es y sabe que es, que hace y sabe que hace, que chiste y sabe que chiste. Y de ese ser y saber que es, de ese uso de nuestra conciencia, de ese caminar en pos de la libertad, eso se va trabajando y se va ganando en las decisiones o se va perdiendo en el mal uso de la racionalidad y de las decisiones. Y decir que tengo que decidir es decir que puedo decidir bien o mal. Por lo tanto, que siempre como ser humano voy a ser tentado. Cuando uno lee este evangelio y resulta que el Hijo de Dios, el lleno del Espíritu Santo, el Emanuel, Dios con nosotros, dice que fue tentado, ya es una cosa que a uno como que, fíjense, son dos cosas, el bautismo y las tentaciones, son dos cosas que de entrada lo sacan a uno de un tipo de falsa mentalidad acerca de Dios, de la misión de Dios en la historia. Son dos tipos de situaciones. Nosotros tenemos una mentalidad muy ahistórica de Dios, muy fuera de la vida, muy fuera de la realidad, muy mitológica. Como que simplemente para nosotros Dios, un poco como para la mitología griega, es el superhéroe. Para nosotros Dios es el superhéroe. Entonces los superhéroes con todas las cosas maravillosas y purificando la mitología griega, que al fin y al cabo eran los superhéroes con superpoderes, con supercapacidades y con superpasiones y errores, entonces nosotros como que le quitamos lo que nos parece pasión y error y nos quedó un Dios superhéroe. Cuando vemos a Jesús el Hijo de Dios, el ungido, acá haciéndose bautizar y ahora llevado por el Espíritu de Dios al desierto y siendo tentado, entonces lo primero que a determinada mentalidad le viene es, pero ¿qué va a ser tentado? Él no puede ser tentado, él no puede ser tentado. Dios Padre bendito sea, no es tentado, ni tienta a nadie, dice la misma Escritura.
Pero su Hijo Jesucristo, si es verdadero hombre, como es verdadero hombre, y es verdadero Dios, tiene que decidir. Pero su Hijo Jesucristo, si es verdadero hombre, como sabemos que es verdadero hombre, y es verdadero Dios, amén, que es verdadero hombre y verdadero Dios, entonces tiene que decidir. Y decir que tiene que decidir significa que puede decidir bien o que puede decidir mal. Y eso es la tentación. Y eso es la tentación. La tentación es que nosotros tenemos que asumir las decisiones ante la vida. Ahora, un ingrediente más. Es el Espíritu el que lo conduce al desierto, claro. El Espíritu de Dios está con él, el Espíritu de Dios lo ha ungido. Es el Espíritu el que lo conduce al desierto. Y entonces hemos dicho que para entender el desierto tenemos que entenderlo en todo el contexto de la historia de la salvación. Todo el contexto de lo que significa bíblicamente. El desierto, entonces el lugar de la no vida. Pero el lugar de la no vida donde descubrimos que solo Dios basta. El desierto, el lugar de tránsito entre la esclavitud y la tierra prometida. El desierto, imagen preciosa y absoluta imagen de lo que es la existencia. Un tránsito, un odos, un camino sobre el que se hace éxodo, camino de salida. Es un camino. Y en este camino de la vida, que va en tránsito, va en salida hacia la tierra prometida, que eso es la historia, que eso es la vida, eso que vivió el pueblo de Israel, allí donde el pueblo de Israel cayó en la tentación, decidió mal, cayó en la tentación. Inclusive las mismas tentaciones que tuvo el pueblo de Israel son las mismas tentaciones que tiene Jesús el Mesías. Y las mismas tentaciones que tiene el pueblo de Israel y que tiene Jesús el Mesías son las mismas tentaciones que usted y yo tenemos. Son las mismas tentaciones que son propias del camino, propias de la existencia humana. Allí donde cayó el pueblo y falló el pueblo de Israel, venció el Mesías. Y nosotros con ese jefe que conduce a la vida podemos atravesar el desierto de la historia, el desierto de la existencia. Entonces va a aparecer el número 40 años que estuvo el pueblo de Israel por el desierto. 40, también 40 que hablaba de las 40 de los días del diluvio. 40 que aparece reiterativamente en las Sagradas Escrituras y que significa el tiempo necesario para que llegue a su cumplimiento una revelación. 40, que de alguna forma también evocaba la cantidad de años que en esa época vivía una generación. Hablar de una generación y cambio de generación era hablar de 40 años. Entonces la generación del desierto, la generación que salió de Egipto, que no iba a entrar a la tierra prometida, vagó 40 años por el desierto para que entrara la nueva generación. Entonces, ¿qué significa 40? Toda una vida, una generación. Pero además de toda una vida, recuerden por ejemplo en los Hechos de los Apóstoles cuando dice que Jesús resucitado se les apareció 40 días dándoles muchas pruebas de que vivía. O sea, se les apareció el tiempo necesario para que quedara clara esa revelación de que el crucificado está vivo, está presente y actuando en la comunidad. 40 pues significa, ¿qué significa? El tiempo necesario para que llegue a su cumplimiento una revelación. Jesús fue tentado, ¿cuánto? 40 días. Pero no fue tentado solo esos 40 días, sino todo su transcurrir de ser humano tuvo que decidir y tuvo que asumir la tentación. San Lucas es muy agudo porque inclusive cuando termina el relato de las tentaciones, dice que el tentador se alejó hasta otra oportunidad, hasta una mejor oportunidad. El pasaje de Jesús en Getsemaní es en última instancia, de nuevo y en una forma dramática, la tentación allí. Pero a toda hora Jesús fue tentado.
Porque le digo, ser humano significa tener que decidir. Y si tengo que decidir, puedo decidir bien o decidir mal. Y además aparece entonces en escena un personaje no grato. Aparece en escena Satanás, como precisamente el tentador, el que pretende desviar al ser humano del proyecto que Dios tiene para él. Aparece el tentador, como quien quiere sugerir, como quien quiere llevar al ser humano a una mala decisión, como quien quiere mentir, como el engañador, que finalmente se convertirá también en acusador, como el que desvía del proyecto de Dios. Entonces les dije, el ser humano, por ser humano, tiene que decidir. Eso es propio de su racionalidad. Eso es propio de su racionalidad, eso es propio de su conciencia, eso es propio de la manera como somos hechos, como somos. ¿Es malo tener que decidir? No, es muy bueno. Así nos hizo Dios. Cuando Dios nos hizo, no nos hizo buenos, sino muy buenos. Mejor dicho, es lo mismo que nos dijo en la primera página del Génesis, que cuando el Señor Dios nos creó, nos puso en un jardín de delicias, en un Edén. Y de todos los árboles del campo puedes comer. En el centro ha puesto el árbol de la vida, y al lado del árbol de la vida el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la experiencia, del saber, del conocer, del decidir sobre lo bueno y sobre lo malo. Si decides sobre lo bueno o sobre lo malo de espaldas a Dios, experimentarás tu desnudez, tu incapacidad, tu finitud, tu muerte, y se alejará el árbol de la vida. Y ese Edén ya no será un Edén de paraíso, sino será un desierto de muerte. Eso es precisamente lo que San Marcos nos está diciendo, que así como el primer hombre fue puesto en el jardín de Edén y por sus malas decisiones convirtió el Edén, paraíso, en un desierto, infierno, así el nuevo Adán, el nuevo hombre, el Mesías, el Hijo de Dios, el Espíritu de Dios, lo llevó allá a ese desierto del hombre, a esa realidad de la historia humana, y él, por en todo hacer la voluntad del Padre, por en todo configurar sus decisiones con la voluntad del Padre, convierte el desierto en paraíso. Por eso esa síntesis tan tremenda, que simplemente dice, estaba entre las fieras del campo y los ángeles le servían. Las fieras del campo es por excelencia el ejemplo dramático de cómo la creación se volvió en contra del hombre. Cómo el ser humano, que había sido puesto en el jardín de Edén para que lo labrase y lo cuidase y para que dominara sobre todos los seres vivos, para que fuera la imagen y semejanza de Dios sobre esa creación, el capataz, el mayordomo sobre esta creación, resulta que todo se volvió contra él. ¿Por qué? Porque él se volvió contra Dios, porque ya no es mayordomo, porque él ya no hace la voluntad de Dios, sino que hace la propia, y entonces ya lo desconoce y lo ataca aquello que le debía servir. Entonces las fieras y la naturaleza misma como que no obedece al hombre y se vuelve contra él. Pues resulta que ahora, como Jesús, el nuevo Adán, en todo hace la voluntad del Padre, el lleno del Espíritu de Dios, entonces las fieras le sirven y los ángeles también, las fieras le obedecen y los ángeles le sirven. Antes fue puesto un ángel para que no lo dejara entrar. El ángel se convirtió en policía. Te vas para afuera y aquí no volvés. Ahora es servidor. Antes las fieras atacaban y destruían al hombre. Ahora el nuevo Adán manda y todo le obedece. El viento y el mar,
el universo entero le obedece, porque cuando el nuevo Adán habla, es Dios quien habla, porque Él en todo hace la voluntad del Padre. Es lo que en la Escritura es la exousia, la autoridad. La autoridad se tiene por estar en línea de autoridad. Si yo obedezco a mi Padre, cuando hablo es mi Padre el que habla. Tan sencillo como el ejemplo que les he puesto 1000 veces, de cuando mandamos la niña a que traiga a los muchachos mayores, que vengan, que se entren ya. Entonces la niña cuando manda, es el papá el que manda a través de ella. Es el papá el que manda a través de ella. Entonces así, Jesús, que en todo hace la voluntad del Padre, cuando Él habla, es Dios el que habla. Él es la palabra del Padre. Y por eso todo le obedece, y por eso ese desierto, infierno en que hemos convertido la historia, ahora por Él, con Él y en Él se convierten en un paraíso. Ese es el sentido allí de las tentaciones que nos presenta San Marcos en ese relato tan corto, en ese relato tan cortico que allí nos da. Detrás está textos como por ejemplo el de Isaías capítulo 11, donde nos dice que cuando el Espíritu de Dios unja al Mesías, entonces que no juzgará según las apariencias, entonces que vendrá la verdadera justicia, pero que también entonces la naturaleza experimentará la paz mesiánica. ¿La qué? La paz mesiánica, la paz del Mesías, no solo abarca, y en primer lugar, la relación del hombre con Dios. Entonces nos reconcilia con Dios. La paz mesiánica no solo abarca la relación del hombre con Dios, eso primero que se perdió, eso primero que Adán y Eva rompieron la relación del hombre con Dios, ahora el Mesías de nuevo nos permite la relación del hombre con Dios. No solo también la relación del hombre con Dios, sino la relación del hombre con los otros hombres. Eso que el pecado rompió, al romper con Dios, entonces inclusive la misma Eva se convirtió en enemiga de Adán y Adán de Eva, y Caín de Abel, y un pueblo de otro pueblo, Babel. Entonces ahora por la paz mesiánica, la relación del hombre con Dios y de Dios con el hombre tiene su paz, se reconcilia, el hombre consigo mismo y con los demás tiene su paz, pero también la relación del hombre con la naturaleza. Entonces por eso cantan esos poemas de Isaías: serán vecinos el lobo y el cordero. Y entonces comienza a hablar de enemigos tradicionales, lobo y cordero. Y entonces que el buey y el oso, que la serpiente y el muchachito. Y entonces hasta el león será vegetariano, porque nadie hará mal en mi santo monte. Entonces como que vuelve al paraíso y hay paz entre todos. Eso es un poco lo que hay detrás de este texto. Los otros evangelios al presentarnos, el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas, al presentarnos las tentaciones, hacen una descripción más detallada. Diríamos, entran en detalles. ¿En qué detalles entran? A ver, ¿de cuáles tentaciones recuerdan ustedes que hablan esos textos de Mateo y de Lucas? Díganme a ver. Las piedras en pan, ¿qué otro? ¿Se acuerdan de lo de las piedras en pan? ¿De qué más? De lo sube al alero del templo, y si te postras y me adoras, te daré todo poder. ¿De qué más? Que se lance. Entonces como la manipulación de lo divino, la manipulación de Dios. Lánzate, y entonces que porque Dios ha dicho mandará a sus ángeles para que te protejan. ¿Se acuerdan? Mire, ¿qué está diciendo detrás de esas tres estilos de tentaciones que pudiera uno detallarlos en más? Está mostrando
Mateo y Lucas, lo que fueron las tentaciones del pueblo de Israel por el desierto. Detrás de las piedras convertidas en pan, ¿se acuerdan del maná? ¿Se acuerdan de la necesidad básica del ser humano del alimento? En este éxodo, en este camino hacia la tierra prometida, la necesidad fundamental de todo ser humano, las necesidades básicas se puede representar en el pan. Entonces todo lo que hay detrás del pan como necesidad básica, el alimento, el agua, el vestido, la vivienda, la salud, todo un montón de cosas que nos suplen las necesidades básicas. El ser humano en este éxodo, camino hacia la tierra prometida, continuamente es tentado, tiene que decidir de cómo logra sobrevivir, de cómo logra obtener el pan, de cómo logra obtener lo necesario para la vida, continuamente. Y para hacerlo cortico, porque ustedes no tienen sino 40 días de cuaresma, lo digo apoyándome un poco en ese adagio que ustedes conocen bien, que cuando el sabio señala la luna, el tonto mira el dedo. Yo digo esto acá ya muy fácil porque sé que nadie se queda mirando el dedo. ¿Cómo es que dice ese adagio chino? Que cuando el sabio señala la luna, el tonto mira el dedo. Ustedes saben que un adagio es chino cuando él es cuento chino y no sabemos de dónde vino. En todo caso, es un adagio muy interesante que recoge, por ejemplo, la teología preciosa que San Juan desarrolla. San Juan desarrolla también esa teología. La teología de la semilla, la teología de los signos. Y el problema del hombre, de en vez de ir a lo que el signo, la semilla está señalando, quedarse mirando el dedo. Y ese es el drama del ser humano. El drama del ser humano que se llama idolatría. ¿Cómo se llama? Idolatría. ¿En qué consiste la idolatría? La idolatría consiste en pretender o hacer que algo supuestamente sea Dios, no siendo Dios. En darle el lugar, el papel de Dios a algo que no es Dios. Esa es la idolatría. En pretender que algo o alguien que no es Dios, lo endiosemos, lo pongamos en el lugar de Dios. ¿Y qué decimos cuando decimos Dios? A ver, ¿ustedes qué dicen cuando dicen Dios? ¿Un ser superior o el ser superior? Porque un ser superior es el que mide 1,90 o en relación a muchas de acá, el que mide 1,60. Pero no un ser superior en una cosa o en otra área, sino el ser superior, el singular con mayúscula, el santo, el eterno, el único, bendito sea. ¿Qué más decimos? El fuente, el origen, el que posibilita y hace real la existencia y la vida, el plenamente sabio, el plenamente santo, el plenamente poderoso, el plenamente misericordioso, el que era antes de que todo fuese, el que es hoy y permite el ser, el que será por siempre. Yahvé, bendito sea. Inclusive si seguimos profundizando, el Abba, o sea, el Padre Madre, fuente y origen del ser, que es Padre, fuente, origen del ser, y quien sostiene y provee el ser, el Abba. Y entonces tendríamos que seguir profundizando acerca de Dios. ¿Y cuál es pues el problema del hombre? El problema del hombre es caer en la tentación, decidir mal. El problema del hombre es la idolatría, darle atributos a algo como si fuera Dios y sin ser Dios. En este caso, el ser humano pues que es un ser necesitado de alimento. ¿Alguno de ustedes todavía come? Necesitado de bebida, vivienda, vestido, necesitado, todo eso que inclusive lo podemos resumir con dinero.
No porque el dinero sirva para eso, usted no se va a comer $1 ni un billete de 50.000. Usted no se va a vestir con un billete, ni con un cheque, ni con una tarjeta de crédito. Usted no se va a comer o no se va a tomar no se va a aplicar para su enfermedad, eso no le sirve, sino que supuestamente lo que el papel moneda o papel plástico o el dinero permite conseguir esas cosas que nos llevan a vivir, supuestamente. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la idolatría. No darnos cuenta que detrás de esa realidad hay una realidad más honda, que eso apenas es una semilla, una señal que nos lleva a quien es el pan que da la vida, a quien es el agua que sacia la sed, a quien es la vida que me permite la vida. Entonces, yo simplemente veo que a través del dinero, yo simplemente veo que a través de personas o cosas, yo simplemente veo que a través de determinados elementos se me suple esta necesidad de sobrevivencia y coloco eso a través de lo que se me suple esa necesidad de sobrevivencia como si fuera lo que me da la vida, como si fuera Dios. Entonces me quedé mirando el dedo en vez de ver quién es el que hay detrás de. Y entonces por eso, ¿en qué consiste la tentación? En pretender que eso es lo que me da la vida, en convertir las piedras, lo que no es vida, lo que no da la vida, el dinero, lo que sea, en pan, que eso es lo que me alimenta, que eso es lo que me alimenta. No dándome cuenta de que no solo de pan vive el hombre, sino que el verdadero pan es la palabra de Dios. Sin darme cuenta que la vida es el don de Dios y que lo otro son manifestaciones de Dios. Esa es la idolatría. ¿Conocen algunos de ustedes personas que doblan, entregan su vida y su servicio al dinero? Que doblan, entregan su vida a todas las formas como se consigue el dinero. Por ejemplo, cuando se idolatra un trabajo, una empresa, unas personas, porque supuestamente esas son las que le dan su trigo y su pan, como dirían Israel sobre los Baales. Y entonces los Baales, que son marido mío, dueño mío, amo mío y Dios mío, eso es precisamente lo que son los Baales. No darse cuenta de que esas cosas son apenas signos, y son signos no del malo, no de esos supuestos Baales, sino que provienen del amor misericordioso de Dios. Yo la alimentaba, yo la vestía, dice el Señor a través de los profetas, y ni siquiera se daban cuenta de que era yo la que alimentaba, la vestía, le daba el vino, el aceite, sino que se iban detrás de los Baales. Entonces, del que le está entregando ahí, entonces son tan tontos que hacían de la lluvia Dios, del sol Dios, de los elementos de la naturaleza Dios, o como que a través del que le entrega a uno cualquier bien, uno dice, ese dedo es Dios, esa mano es Dios, esa que me está entregando algo es Dios, y no se da cuenta que es Dios la fuente de todos los bienes. Me hace el favor y levante sus hombros. ¿Cómo así? ¿Eso qué? ¿Eh? ¿A mí qué me importa eso, cierto? ¿Para qué levantamos los hombros? ¿A mí qué me dice eso? A ver, ubícate. Usted y yo vamos en este éxodo hacia la tierra prometida. Usted y yo, también el Espíritu de Dios, el Espíritu Creador es el que nos ha llamado a la vida, el que nos trae y nos acompaña. Usted y yo también, como el antiguo pueblo de Israel, como el mismo Jesús el Mesías y como todos los hombres, somos llevados al desierto de la vida. Usted y yo tantas veces no somos los que hemos murmurado y renegado, me trajiste aquí a morirme de hambre, es que no había tumbas en Egipto, ¿para qué esta vida lo traen a uno es a sufrir? Mire esta necesidad, mire esta tal cosa, mire tal otra. Y aún tantas veces lo que hacemos es querer volver atrás cuando
por la esclavitud y por otro tipo de prácticas que nos separaban de Dios, supuestamente es que vivíamos mejor, nos alimentaba y vivíamos mejor. Estamos en medio de este desierto, en estos cuarentena, cuaresma, camino hacia la Pascua, y precisamente parte de las cosas que tenemos que evidenciar para convertirnos es: ¿será que estoy idolatrando el dinero, las cosas, las instituciones? Mejor dicho, ¿yo por qué vivo y de qué vivo? ¿Y ante quién rindo mi vida como si eso me diera la vida? ¿Si es ante el Dios vivo o ante qué o quién? Mis temores lo denuncian. Los temores lo denuncian a uno. Todo ese montón de cosas. Mejor dicho, las murmuraciones, la expresión, así como denunciaba ese pueblo de Israel que era idólatra y que era esclavo, que todavía no había aprendido a vivir de la gracia de Dios, de la providencia de Dios. Dios está con él como nube que cubre el sol, como fuego que calienta en la noche, como maná que alimenta, como agua que sale de la roca, como presencia del Señor en medio de la vida, y ellos ni cuenta se dan, sino que lo que están pensando es en Baales, en Baales. Entonces este es tiempo de cuaresma. Y es el jefe que conduce a la vida, Jesús, el que precisamente allí, en medio del desierto, va a decir: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ante la tentación, ante el tentador que le sugiere: oíste, pero es que hacer dinero, sobrevivir, satisfacer las necesidades es muy fácil. Es muy fácil. Que estas piedras se conviertan en pan, que te alimentes de esto, que te alimentes de narcotráfico, que te alimentes de prácticas no claras, que te alimentes de lo que sea. Es más, que vivas simplemente para trabajar como el buey o como tal cosa, que coloques en el centro de tu corazón esto, porque esto es lo que te da la vida, que en Dios es esto, porque esto es lo que te da la vida. Estás convirtiendo las piedras en pan. Pero no solo esto, y así va con todos los otros elementos. Los otros elementos es, por ejemplo, el poder. No me voy a detener ya más en eso, pero por ejemplo, lógico, nosotros experimentamos que los más poderosos, que el primero en la manada, que el macho alfa o que la hembra dominante son los que mejor y más viven. Y en todas las especies, supuestamente, los otros vasallos, zánganos, llámelos como lo que sea, están al servicio del dominante. Y entonces así también. Aquí como que todos estamos al servicio de los poderosos, los dominantes. Y entonces el poder para joder, el poder para oprimir, el poder para explotar, para vivir por encima de la cabeza de los otros, o sea, sobre los cadáveres de los otros. Cuando es tan distinto el evangelio. Precisamente el tentador lo sube a lo alto, para que asciendas, hombre, para que asciendas a lo más alto. Le muestra todos los reinos. Dice como mentiroso que es: todo esto es mío, nada es de él. Todo esto es mío. Si te postras y me adoras, todo esto te lo daré. Si te postras ante el poder, todo esto te lo daré. Fíjese, en todas nuestras realidades de la vida hay un montón de realidades también del ejercicio del poder, una cantidad de cosas. Puede ir mezclado con el saber, puede ir mezclado con inteligencia, puede ir mezclado con economía, puede ir mezclado con posibilidades, puede ir mezclado con una cantidad de cosas. Realmente todo eso va mezclado. Entonces, ¿para qué? Para poder, dinamis, poder, ser, hacer, vivir una cantidad de cosas. ¿Cuál es el problema? El problema es quedarnos mirando el dedo y doblegarnos ante el poder y ante los que se apropian del poder. Los que se apropian del poder y de todo esto son siempre fuerzas demoníacas. ¿En qué sentido se llama fuerzas demoníacas y satánicas? Fuerzas que pretenden reemplazar a Dios,
personas, situaciones, conscientes o inconscientemente, que pretenden reemplazar a Dios y decir no necesitamos a Dios, nosotros somos Dios. Es que no necesitas de Dios, es que Dios te ha mentido, es que Dios no es la fuente de la felicidad y de la plenitud. Debe ser que si haces lo distinto a Él y lo reemplazas, vos te volvés Dios. ¿Se acuerda que esa fue la voz del tentador al principio? Sigue siendo lo mismo ante cualquiera de las decisiones del ser humano en esta historia. Es que nos reunimos 4 o 5 de corbata y de toga. Decimos que somos los jueces de este país y de este universo. Decidimos que en adelante lo que se va a hacer sobre la vida, sobre los niños que estamos defendiendo, sobre la nobleza de los niños que estamos defendiendo, es que en adelante entonces los pueden aceptar tales tipos de pareja, porque ¿qué es la pareja? La pareja es lo que yo digo, yo no soy Dios. ¿Cómo es la vida y cómo es como yo digo? ¿Acaso yo no soy Dios? ¿O quién se va a parar a decirme que no? Entonces, en medio de todo un montón de situaciones, cada uno de nosotros, eso es simplemente un ejemplo, cada uno de nosotros, cada una de las familias, instituciones, países, comienza a decir, no, Dios, ¿qué cuento de Dios? Ni lo necesitamos, es una hipótesis que no necesitamos. O si existe, debe ser que nos está ocultando alguna cosa. Hagamos las cosas como a nosotros nos dé la gana. Nuestra decisión y nuestro discernimiento. Lógico, a la vuelta de la esquina, la consecuencia de sus malas decisiones, o sea, de haber caído en la tentación de decidir mal, van a descubrir su desnudez, su incapacidad, sus problemas, su limitación y las consecuencias de ello, la muerte, y que hay no reconciliación con uno mismo, con el otro, con la naturaleza. ¿Por qué? Porque hace tiempo nos desprendimos del Abba, fuente de la vida, del Abba, el que es y permite el ser. Entonces, tantas veces detrás de estas figuras o cualquiera, que el pan, que el poder, que el placer, que una falsa religiosidad, esa otra tentación, la manipulación de Dios, hacer un Dios de bolsillo, un Dios según mi interés. Son todos esos los elementos sobre los que el ser humano en este camino tiene que seguir decidiendo. Estamos empezando Cuaresma. Es un tiempo de gracia, es un tiempo de bendición. La iglesia de nuevo va a sacar sus vestidos morados. El morado tiene un simbolismo interesante, se retoma desde el pueblo de Israel, que en paños o en telas moradas se guarda la Torá, se guarda la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa el morado? Profundizar, reflexionar, conocer la voluntad de Dios. La mejor explicación es la del hijo pródigo, que entró en sí mismo y se acordó de la casa del Padre. Esa es la mejor explicación del sentido de Cuaresma. Entrar en sí mismo. Entrar en sí mismo, ¿por qué? Porque estaba fuera de sí, enajenado, alienado, entró en sí mismo y recordar la casa del Padre. Esos dos movimientos tienen que estar juntos en Cuaresma, si no es imposible. Las malas decisiones nos han llevado a estar fuera de sí, fuera de foco, fuera de realidad. Las consecuencias comienzan a golpearnos las consecuencias de las malas decisiones, la consecuencia del pecado. Pero entonces son dos movimientos: uno, entrar en sí recordando la casa del Padre. Si uno pretende entrar en sí sin recordar la casa del Padre, simplemente se va a deprimir y va a terminar diciendo, como tantos, la vida no vale nada, esto es una pasión inútil, no soy capaz con mi limitación, no soy capaz con mi pecado, esta humanidad es una porquería, no es sino que mire las noticias, tal cosa y tal otra. O se va a volver a poner la máscara de la autosuficiencia y soberbia, y entonces va a pretender
durante unas cuantas horas más de vida, cacarear como si fuera Dios. Si uno pretende volver sobre sí mismo sin Dios, no le queda sino, como diría Pascal, o la depresión o la soberbia. Pero cuando uno entra en sí mismo y mira la casa del Padre y se acuerda de la casa del Padre y mira al Señor, entonces ya le queda camino de salida, ex odos. Me levantaré e iré a mi Padre. Me levantaré e iré a mi Padre. Ya ahora sí le queda camino de salida. Porque entonces fijos los ojos en Él, y ya no en la miseria de uno o en la soberbia de uno, fijos los ojos en la misericordia del Padre, entonces uno sí va a tener la fuerza para caminar este camino que es superior a nuestras fuerzas. ¿Recuerda, don Elías? Fijos los ojos en Él, alimentado con la presencia de Él, sí va a poderse uno levantar a transitar este camino que es superior a la fuerza de uno. Cuaresma no es simplemente el ejercicio de unas cuantas prácticas piadosas para aumentar nuestro ego fariseo. Nuestro ego fariseo. He hecho tantas cosas, he hecho tales cosas, ya soy muy bueno, hice esto y esto y esto y esto, ya le puedo pedir más a Dios. No. Cuaresma es tiempo de la misericordia de Dios. Es tiempo de la fiesta del amor de Dios que prepara para nosotros, los hijos que queremos volver, los hijos que necesitamos volver, los hijos que sabemos que sin Él no somos nada.